Es para mí un verdadero honor darles la bienvenida a este espacio digital que las nuevas plataformas nos permiten acceder gracias a la situación actual que estamos viviendo. Déjenme comentarles que este será un ejercicio que pertenece a un proceso de certificación de la Organización Internacional de Toastmasters. Para poder entrar en contexto, quisiera primero comentarles un poco más de nuestra organización. Toastmasters International es una organización que existe a nivel mundial. Tiene presencia en más de 140 países. Más de 5,000 empresas han tomado su sistema educativo para poder formar a sus directivos. Es tan importante esta organización que tiene miles de clubes en todo el mundo y permite a sus socios certificarse en las áreas de comunicación y liderazgo. Tradicionalmente teníamos un sistema educativo donde nos iba llevando desde una comunicación básica hasta una comunicación avanzada, nivel oro. En la actualidad, ese proceso ha cambiado, pues las certificaciones ahora se han vuelto más complejas. Tenemos un sistema nuevo, educativo a nivel mundial que estamos tratando de esforzarnos por comprender y profesionalizar, el cual se llama Pathways. Parte de este ejercicio en Pathways nos invita a crear un podcast en el nivel 4 de el path en el cual me encuentro el día de hoy. Este proceso me indica que debo de crear un video de una duración de 60 minutos en total o más. Esto dividido en cápsulas breves que permitan abordar diferentes partes de la temática principal. Una vez explicado esto, bienvenidos al podcast en materia de derechos humanos que tendremos para nuestra querida organización, tanto para los socios como para aquellos que aún no lo sean y que estén interesados en mejorar sus habilidades tanto de comunicación como de liderazgo. Para este podcast tengo planeado entrevistar a varios especialistas dentro del ámbito de derechos humanos. Déjenme comentarles que tendremos una exquisita charla con los mejores aquí en el Estado en materia, por ejemplo, de los mecanismos alternos de solución de controversias. Podremos también tener pláticas con figuras que han estado dentro de la administración pública y, por supuesto, también un tema muy importante en el ámbito de derechos humanos, que es el área penal. Tendremos la oportunidad de gozar con grandes especialistas de estos tres puntos principales y también me permitiré primero dar una pequeña introducción al tema de derechos humanos para aquellos que tal vez no conozcan lo suficiente de esta área. Déjenme platicarles en torno al tema de derechos humanos, que tenemos que ha evolucionado el concepto a lo largo de la historia. Si tomamos, por ejemplo, el punto de vista estrictamente histórico, diríamos que toda la historia de la humanidad se divide en 4 puntos: la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. En la Edad Antigua tuvimos grandes pensadores y filósofos, como fueron en su momento Sócrates, Platón, Aristóteles. Dentro de Roma podríamos mencionar a Marco Tulio Cicerón, a Séneca. Tenemos grandes pensadores que marcaron toda la historia de la humanidad con letras doradas. Y por supuesto también grandes mujeres, como fue en su momento Hipatia de Alejandría, Aspasia de Mileto, entre muchas más. Diótima de Mantinea, que en su momento fue maestra de Sócrates, y grandes pensadores que el día de hoy recordamos y podemos aprender de ellos gracias a los libros de historia y de filosofía. En aquellos tiempos todavía no existía un concepto como tal de derechos humanos. El concepto que nosotros teníamos sería más bien un concepto relativo a lo que es correcto, a lo que es justo, decía Sócrates, a aquello que es útil. Poco a poco el concepto va evolucionando desde la naciente corriente que buscaba acercarnos a la naturaleza, que en su momento tanto Séneca como Marco Tulio Cicerón remarcaron dentro del ámbito romano. Este pensamiento ciceroniano es también, por supuesto, retomado por muchos otros pensadores, pero es tal vez Aristóteles uno de los más citados. Y Aristóteles es retomado en la Edad Media por un gran pensador, Santo Tomás de Aquino. De la misma forma, otros pensadores como San Agustín de Hipona tratan también de promover lo que es la idea de la naturalidad y logran combinarla en su momento con el cristianismo. San Agustín de Hipona, por ejemplo, llega a acuñar por primera ocasión el término de humanidad. Este punto es muy importante, damas y caballeros,
porque empezamos a vernos como un solo género que era necesario destacar. Y esa fue tal vez la base filosófica más importante para que posteriormente en la Edad Moderna tuviéramos a otros grandes pensadores que retomaran la idea y construyeran lo que hoy conocemos como humanismo. Esa parte en la que dejábamos a un lado el teocentrismo y tratábamos de poner al hombre como la medida de todas las cosas. Muchos descubrimientos se lograron gracias, por supuesto, a la creación de la imprenta en esos periodos, y es así como poco a poco el conocimiento comienza a incendiar todas las aulas de las universidades, las plazas públicas, y surgen figuras como en su momento fueron Locke, como fue Rousseau, como fue Spinoza, entre otros, que trataban de vislumbrar qué debíamos de entender por política, por economía, por la parte social que a todos afectaba día con día. De esta forma, entonces, el conocimiento evoluciona y llega a las grandes protestas sociales. Y entonces vemos cómo aparece, por ejemplo, en una revolución francesa, considerada la primavera de todos los pueblos, y es ahí donde se defiende por primera ocasión una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Todavía no existía como tal un concepto de derechos humanos, pero ya habían existido en todas las etapas antes mencionadas algunos esfuerzos, como fueron el Bill of Rights, Petition of Rights, la Carta de Derechos, por ejemplo, la Carta Magna, perdón, de Inglaterra, y tendríamos otros grandes movimientos, como fueron más atrás el Cilindro de Ciro, los Edictos de Ashoka, por supuesto, también la Carta de Medina. Luego de todo este pequeño resumen histórico, cómo fue evolucionando desde la Edad Antigua hasta la Edad Moderna y estallando con la Revolución Francesa, observamos que nace la Edad Contemporánea en la cual todavía al día de hoy nos encontramos todos nosotros. Entonces el pensamiento parece revolucionarse. Todos querían ser parte de este nuevo discurso y observamos grandes declaraciones y convenciones a partir de los grandes movimientos bélicos que surgieron conocidos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es producto, de hecho, de esa Segunda Guerra Mundial que nace la Organización de las Naciones Unidas. Anteriormente, en la Primera Guerra Mundial, nombrado un ejercicio similar como Sociedad de Naciones que no logró ser tan fructífero. Es así como entonces la Organización de las Naciones Unidas, por sus siglas ONU, logra nacer y ver el mundo. Y trata de evitar que nuevamente las naciones vuelvan a enfrentarse en un conflicto bélico tan lamentable que dejó más de 100 millones de muertos, como lo fue en su momento la Segunda Guerra Mundial. Observamos entonces, después del nacimiento de la ONU, de manos de Eleanor Roosevelt, cómo se levanta la Carta de Naciones, y ahí vemos también cómo nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1910, de 1948. Tenemos entonces en 1948 la gran carta que habría de ser un parteaguas a nivel mundial y que nos permitiría en realidad poder generar nuevos instrumentos y ordenamientos jurídicos, tanto como declaraciones, convenciones, alrededor del mundo para poder defender estos temas tan importantes. Se comienza a dar un estudio cada vez más profundo de lo que era entonces concebido como derechos humanos y podríamos dividirlo tal vez de la manera clásica en 4 grandes generaciones. Tendríamos una primera generación de derechos humanos refiriéndonos a los derechos civiles y políticos, una segunda generación refiriéndonos a los derechos económicos, sociales y culturales, y una tercera generación, aquellos derechos de solidaridad. Y hablamos también de una cuarta generación porque ante la cuarta revolución industrial en la cual nos encontramos, de acuerdo al Foro Económico Mundial, una revolución digital y tecnológica, es necesario hablar también de una cuarta generación de derechos, donde ahora la modernidad en la cual estamos nos va trayendo poco a poco nuevos retos que vencer. La inteligencia artificial, por ejemplo, que lleva a tomar grandes decisiones en materia de bioética. También, por supuesto, el manejo de las redes sociales, la explosión del Internet en todas sus facetas, la hipercomunicación de nuestra sociedad y muchos retos más. Lo cierto es, damas y caballeros, que los derechos humanos siempre han estado en boca de todos.
Todos quieren saber las diferentes corrientes del pensamiento que los defienden, desde el justnaturalismo hasta el justpositivismo. Mucho nos preocupa la diferente acepción que se tienen de derechos dependiendo, por ejemplo, de la división geográfica del pensamiento. No es lo mismo la visión de derechos que tiene el mundo occidental que la visión de derechos que tiene el mundo oriental o la visión de derechos que tiene, por ejemplo, el mundo musulmán. Entonces, bajo esa óptica, también ha existido un fuerte debate por la existencia misma de estos derechos humanos. Han habido críticos y opositores desde la visión tradicionalista, historicista, desde el marxismo, desde el punto positivista también, donde se ha dicho de todo. Se ha dicho que los derechos humanos son meramente concepciones que nosotros tenemos en esta moda histórica en la que nos encontramos. Se ha dicho que los derechos humanos son conceptos acientíficos que no se pueden comprobar, que al ser conceptos más metafísicos no deberíamos de considerarlos como una parte de la realidad. Se ha dicho, por ejemplo, que solamente sirven para ciertos privilegiados, cuando hablamos, por ejemplo, del marxismo, entre muchas visiones más. Sin embargo, a pesar de todas las teorías que podrían estar en contra de los derechos humanos o de su existencia, siempre sale a la luz su necesidad, su utilidad en la sociedad y, por supuesto, también, y hay que mencionarlo, la relevancia que tienen para que podamos seguir evolucionando como especie humana. Ahí tendríamos entonces la teoría de la reivindicación de Angelo Papacini, tendríamos las garantías positivistas de Ferrajoli, entre muchos estudiosos más que dedicarían una enorme cantidad de litros de tinta para poder escribir obras del mejor nivel y del mejor calibre para poder describir estos derechos. Sirva entonces este primer punto de nuestro podcast para podernos adentrar en el mundo maravilloso de los derechos humanos, para seguir conociendo un poco más de ellos y a lo largo de la visión que tendremos con los diferentes especialistas, podamos asentar también su conocimiento y tratar, por supuesto, de llevarlo al máximo nivel. Sabemos que este ejercicio es breve, que no nos da la oportunidad de poder abordar todas las diferentes aristas que tienen los derechos humanos, pero al menos nos permite tener una pequeña aproximación a lo que es uno de los temas que me atrevería a decir de los más importantes a nivel mundial. Así que, damas y caballeros, esperamos que nos acompañen en la siguiente edición de nuestro podcast, donde tendremos la oportunidad de platicar con la doctora Adriana de León Carmona, una gran especialista en el ámbito de los mecanismos alternos de solución de controversias, especialmente en el ámbito de la mediación. Acompáñenos entonces y sean todos ustedes bienvenidos a este podcast de derechos humanos de Toastmasters International.